Poderoso es el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente para así estar continuando lo que comenzamos ayer. Ayer nosotros hablamos del profeta Elías y hablamos por la situación que el profeta pasó. Ayer decíamos de que el profeta Elías fue un hombre que Dios lo usó poderosamente. El profeta Elías fue el primer hombre en la tierra, en el Antiguo Testamento, que se atrevió a levantar a un muerto, y lo hizo. Fue el primer hombre que hizo descender fuego del cielo. Fue el primer hombre que se atrevió a golpear con la naturaleza, donde la Biblia establece que cuando él se le presentó acá, él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío si no es por mi palabra. Y en esta poderosa tarde yo quisiera enfatizar en el versículo 8 en adelante del capítulo 17 de Reyes, donde dice la palabra de Dios que vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Tirón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Algo bien interesante aconteció en el versículo 8. Yo decía ayer que en el versículo 7 la Biblia dice que pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Muchas veces el arroyo se va a secar. Muchas veces quizás no va a encontrar el alimento necesario para con tu vida. Ahora, cuando tú aprendes a depender de Dios, tarde o temprano el mismo Dios va a salir a tu encuentro y te va a sustentar. Ayer decía que mientras Elías se encontraba en el arroyo de Quirín, no había agua, no había alimento. Se cree que Elías tenía aproximadamente 1 año y medio metido en este arroyo. Todo se había secado. Ahora, la Biblia establece que en el versículo 8 dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Tirón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Punto número 1. Dios siempre va a salir a tu encuentro cuando Él un día te prometió una palabra. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni se arrepiente de su palabra. El mismo Dios que metió al profeta Elías en el arroyo de Quirín fue el mismo Señor que cuando vio que Elías estaba pasando por una situación drástica, el mismo Dios fue que lo sustentó. Es por eso que la Biblia dice que Dios le dice al profeta: vete a Sarepta de Tirón. Algo que me impacta de esto es que nosotros, cuando escuchamos la voz del Señor, tenemos que movernos de inmediato. Lo primero que Elías hace es que cuando escucha la voz de Dios, Elías se levanta de aquel arroyo y se va a aquella ciudad. Algo también que me impacta de esta historia es que Dios le dice al profeta Elías: mira, yo le he dado orden allí a una viuda para que te sostenga. En Israel había muchas viudas, pero solamente una viuda le creía a Dios. Solamente una viuda le creía al profeta. Las cosas van a suceder es cuando tú le creas a Dios. Cuando tú le crees a Dios, el sustento que te hace falta, tú lo vas a recibir. Cuando tú le crees a Dios, las cosas que te hacen falta, el mismo Dios te la va a suplir. Pero dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y dice el 11, y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan
en tus manos. Punto número 2. Cuando Elías se movió de aquel lugar y llegó a Sarepta de Sidón, instantáneamente Elías Dios con la mujer que Dios le dijo a él que le iba a sustentar. Era esta viuda. Esta viuda estaba en el plan de Dios. Tanto también que Elías estaba en el plan de Dios para esta viuda. Esta viuda iba a sustentar a Elías, pero también Elías iba a sustentar a aquella mujer que estaba a punto de morir. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogido leño para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y no nos dejemos morir. Analicen este punto bien interesante. Y es que esta mujer salió a recoger leña. Solamente recogió 2 leños. Y estos 2 leños que recogió, los recogió para hacer pan para ella y para sus hijos. Ella se iba a echar a morir. Pero esta mujer no sabía de que la respuesta de Dios estaba a punto de acontecer para su vida. Esta mujer no sabía que Dios también iba a salir a su encuentro. Y dice el versículo 13, Elías le dijo: no tenga temor, ves y haz como has dicho, pero dame a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela, y después hará para ti y para tu hijo. Esto es algo bien interesante, y es que Elías ahora le está ordenando a la viuda que traiga primero pan cocido para él y luego que haga pan cocido para ellos. Y dice el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Algo que me impacta de esta historia es que cuando el Señor dice que te va a bendecir, Dios busca la forma, la manera para bendecirte. Cuando Dios dice que te va a sustentar, Dios buscará la persona ideal para que te traiga el sustento. Ayer nosotros estábamos hablando y decíamos que el que sustentaba a Elías era Dios, pero la persona o el ser que Dios utilizaba para sustentar a Elías era un cuervo. Y nosotros decíamos ayer que el cuervo lo que come es carne y lo que come pan. Como el cuervo no se comía el alimento del profeta. Te decía ayer que cuando Dios dice una palabra, aún la naturaleza, Satanás, los demonios tienen que sujetarse a la palabra que Dios dijo. El cuervo no se podía comer la carne. El cuervo no se podía comer el pan, porque el pan y la carne no eran para él, sino era para el profeta. Ahora cuando Elías se encuentra en Sarepta de Sidón, allí estaba esta mujer. Esta mujer preparó alimento para el profeta. Y porque esta mujer preparó alimento para el profeta también bendijo a aquella mujer. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos de un ungido del Señor, hay que tener mucho cuidado cuando un profeta se nos acerca a nuestra casa y nosotros tenemos alimento. Lo primero que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hizo esta viuda, sustentar a aquel profeta, porque luego a través de ese sustento el mismo Dios también te va a sustentar a ti. Ya esta mujer no tenía pan, ya esta mujer no tenía aceite, pero cuando esta mujer sustentó al profeta, la Biblia dice que Dios habló por medio del profeta y le dice en el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover
sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. Termino con esto. Dice el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando Dios dice una palabra por boca de cualquier hombre o de cualquier profeta, de cualquier evangelista, de cualquier maestro, de cualquier apóstol, esa palabra Dios la cumple. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es que si Dios dijo algo de ti, tarde o temprano Dios va a cumplir su palabra. Tarde o temprano eso que te hace falta, Dios te lo va a entregar. Tarde o temprano, aunque la vasija no tenga aceite, la vasija se van a llenar de aceite. Tarde o temprano, aunque tú no tengas el pan en tu casa, el pan te va a aparecer. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco se arrepiente de su palabra. Solamente espera en Dios, porque tarde o temprano Dios va a salir a tu encuentro. Dios te bendiga.